Vamos a introducir con varios pasajes y después vamos a quedarnos en el Salmo 90, pero vamos a ir viendo varios pasajes que hablan que Dios es eterno. El primero es Deuteronomio 33, 27. Deuteronomio 33, 27. Deuteronomio capítulo 33 y 27. Dice así, la primera parte. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti el enemigo y dijo, destruye. Pero la primera oración dice, el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Se está dirigiendo a una tribu Moisés ya en su despedida. Y le dice esto, que Dios, se refiere a Dios que es eterno. Y Él es el refugio. Entonces Dios el Padre es eterno. Ahora otro pasaje. Salmo 93, 2. Si desean buscarlo, amén. Pero si no, escuchen la palabra, escuchen con atención. Salmo 93, versículo 2. Dice, firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Salmo 93, 2 dice, firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Dios el Hijo también es eterno. No sé si se le quedó eso. Tú eres eternamente. Hablan de nuevo que Dios es eterno. Otro pasaje hablando acerca de Dios el Hijo. Sabemos que las tres personas de la Trinidad son lo mismo en esencia y su ser es el mismo, pero son tres personas. Y Dios el Hijo, Juan 1 dice, en el principio, es famoso, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces está refiriéndose que en el principio ya existía Dios el Hijo. El Verbo es Cristo, la palabra, Logos. Él es el Hijo. Ya estaba. Juan 8:58, Jesús también declara acerca de su autoexistencia, de su eternidad, porque autoexistencia y eternidad van ligados, es similar. Y ya lo vimos la autoexistencia, que quiere decir que Dios tiene vida en sí mismo, que Él no depende de nadie. Pero Juan 8:58 dice esto Jesús. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es similar a lo que dijo Dios cuando se le apareció a ¿quién? A Moisés. Y Moisés dice, ¿cómo me voy a presentar? ¿Cómo voy a decir quién es Dios que me envió? Y él dice, yo soy el que soy. Y bueno, Jesús se hace también referencia, yo soy. Y después de esto, ¿qué pasaron? Versículo 59, tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Eso fue la reacción. ¿Por qué? Porque Jesús hizo Dios, y se hizo un Dios que permanecía en el tiempo. Si Jesús no tenía más de 33 años y decía, este tiene más años que Abraham, ¿cómo? En realidad porque Él decía que era Dios, y Él era Dios, Él es Dios, Él es Dios. Dios el Hijo también es eterno. El Espíritu Santo también es eterno. La tercera persona de la Trinidad. ¿Qué pasaje? En Hebreos 9:14. En Hebreos 9:14. ¿Por qué vemos varios pasajes? Y estamos haciendo un poco de teología sistemática, es decir, viendo pasajes. Pero ¿por qué vemos pasajes? Y porque somos bíblicos, amén. Somos bíblicos, tenemos que fundamentar por qué creemos lo que creemos. Si yo digo solamente que Dios es eterno porque a mí se me ocurre o porque lo leí en un libro que no fuese la Biblia, eso sería sin fundamento. Pero cuando tenemos la Biblia, la palabra de Dios, debemos buscar en la Biblia donde Dios dice que es quien es. Entonces cuando nosotros estamos hablando con alguien y queremos hablarle acerca de Dios, de los atributos de Dios, quién es Dios, debemos recordar, y le animo a que puedan recordar las citas. Porque decían, bueno, está en la Biblia.
ah, sí, pero el Lucho lo dijo, o el pastor lo dijo. Y eso no, eso es hablar sin fundamento, sin base. Y tenemos que hablar con base, con fundamento. Por eso hay tanta herejía o tanta falsificación en la doctrina. Y hablan lo que se le ocurre. Y la gente sigue eso, increíblemente sigue. No tienen ese discernimiento, no sé, pero no hay ni siquiera sentido común. ¿Por qué lo está diciendo lo que dice? ¿Tiene fundamento lo que dice? ¿Está basado en la Biblia? Bueno, entonces les animo a que los pasajes que vemos no lo vemos solamente para yo convencerles, sino para que ustedes puedan aprender y también memorizar citas, ¿no? Yo sé que la primera vez no se va a memorizar, pero pueden repasar y después enseñárselo a su casa, en sus hogares, o a sus amigos, o a lo que sea. Dice versículo 14 de Hebreos capítulo 9, acerca del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué dice? El cual mediante el Espíritu eterno. El Espíritu Santo obrando en la redención, obrando en la expiación, en el momento que Jesús fue ofrecido como sacrificio. Él es eterno, Él es eterno, Él existe. Ahora, vamos a ir al pasaje que nos vamos a quedar, Salmo 90. Salmo 90. Antes del Salmo 91 y después del Salmo 89. Obvio, ¿no? Salmo 90. Y vamos a leerlo todo. Pero antes de leerlo, le voy a decir que el Salmo 90 fue escrito por ¿quién? Bueno, creo que ahí lo va a decir en la descripción. A mí me aparece en la Biblia, oración de Moisés, varón de Dios. Entonces fue escrito por Moisés. Ahora, pareciera que fue escrito al final del desierto. No dice la fecha, pero muchos, por uno que leí, decía, un comentarista decía que muy probable que sea ya al final del peregrinaje de Israel en el desierto. Cuando salieron de Egipto, fueron al desierto y ahí estuvieron por causa del pecado, ¿cuántos años? 40 años, antes de entrar a la tierra prometida, tierra de Canaán. Pero ese comentarista decía que es muy probable que, y pareciera por la forma en que se expresa y lo que está hablando, que fue escrito antes de finalizar ese peregrinaje. Y después también otros para ir notando. En este pasaje declara y afirma quién es Dios y cómo Él es. También dice lo mismo del hombre, da una descripción del hombre. Y durante el Salmo hace comparaciones entre ambos, entre Dios y el hombre. Al final termina pidiendo misericordia a Dios. En el pasaje 13 al 17, los últimos 4 salmos, 4 versículos, hace una petición, misericordia a Dios. Pero vamos a leer Salmo 90. Dice: Señor, tú no has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijo de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Versículo 8, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si lo más robusto son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos.
¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Y último, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Vamos a ver versículo 1, versículo 2 y luego del versículo 9 al 12. Ya lo leímos todo, pero no vamos a ver cada pasaje. Ya dimos una descripción general de este pasaje. Y el versículo 1 y 2, vamos a verlo, no vamos a adentrar. Y vamos a primero leer el primero nuevamente. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Cuando dice de generación en generación, está dando a entender que Dios permanece, sigue vivo, aún a pesar que las personas, nosotros, vamos pasando de generación en generación. Moisés se está refiriendo al pueblo de Dios, que era Israel, y que iba pasando, y esa generación, la de él, ¿qué pasa? Iba a estar por pasar. ¿Por qué? ¿Qué dijo Dios? ¿Quién iba a poder entrar a la tierra prometida? Los menores de 20 años. Y los mayores de 20 años, con excepción de Josué y Caleb, que fueron los únicos 12 espías que dijeron, vamos a creer a Dios y no vamos a atemorizarnos. Y todo el pueblo dijeron, no debemos ir a conquistar. Bueno, toda esa generación que no creyó a Dios se quedó en el desierto y murió. ¿Dónde? En el desierto. Pasó. Pero acá Moisés dice que de generación en generación, ¿quién es el refugio? Dios. Y ahí está hablando en primera persona plural, nosotros. O sea, nos ha sido de refugio, identificándose y hablando por el pueblo de Dios. Ahora, refugio, ¿qué es refugio? Bueno, una definición. Es algo que te protege y te brinda seguridad en momentos de miedo y de inseguridad y preocupación. ¿Están de acuerdo conmigo en esa definición? Creo que es algo que describe qué es un refugio, algo que te protege y te brinda, ¿qué cosa? Seguridad. Cuando vos estás afanado, cuando vos estás turbado, cuando estás con miedo, un lugar donde vas es como tu refugio. Ahora, para el pueblo de Dios, para Israel, el refugio era el Señor. Dios era su refugio. ¿Y en qué manera lo demostró Dios eso? ¿Se acuerdan algunos ejemplos acerca de que Dios demostró su brazo, su mano poderosa en cubrir a su pueblo? Por ejemplo, Dios abrió el Mar Rojo y por ahí pasaron todo el pueblo de Dios. Y después, cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, ¿qué pasó? Se cerró. Y el pueblo que estaba, ¡ay, me van a matar! Que mejor hubiera sido que nos quedemos allá en Egipto. Ya tenían la mente de esclavos, ¿no? Querían volver. Pero Dios ahí demostró su poder y lo demostró su poder para guardarlos, protegerlos, aún a pesar de su miedo. Y entonces ahí vieron su poder. También, ¿en qué otra manera Dios fue su refugio? La nube. Y el fuego de noche. Cuando estaban y no sabían para dónde ir, hacia dónde, qué hacer, estaba la nube guiando en el desierto, hacia qué paso debían seguir, qué rumbo. Entonces estaba la nube de día y el fuego de noche. Entonces Dios era su refugio, y no era su refugio solamente en una época, sino era de generación en generación. Está hablando que Dios permanece en el tiempo, que sigue, aún a pesar de que nosotros pasamos en esta tierra, Dios sigue existiendo, Dios sigue vivo. Ahora, Dios también es nuestro refugio.
Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Pero te hago esta pregunta, ¿para vos es tu refugio? ¿Lo ves así? Salmos 46, 1 dice, se lo voy a leer, Salmo 46, 1, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Entonces, Dios es el refugio. Dios, y esa descripción que dio el salmista, lo mismo se aplica a nosotros. Dios es nuestro refugio. Pero te hago esa pregunta, ¿Dios es tu refugio? ¿Estás confiando en Él o estás confiando en otro refugio? Miren, hace poco, en el mes de diciembre, salió una marcha de Provida, ¿no? Y bueno, dijimos, bueno, voy a ir, vamos, nos animamos y fuimos. Al final, íbamos a ir varios, pero al final terminamos yendo yo y Pablo. Y fuimos también con la intención de repartir folletos. Teníamos los folletos de Argentina, y ahí nomás te lo agarraban, porque iba con el acorde con el color, ¿no? La celeste y blanca, y también la bandera celeste. Y íbamos a repartir. Y amén, pudimos testificar, y gloria a Dios por eso. Pero cuando volvimos, ya estaba empezando a chispear, hay una nube y empezó había nube de... Hay nubes donde llueve y después deja de llover y va avanzando. Bueno, era lo mismo. Por momentos caía y yo dije, bueno, vamos caminando, de allá del Patio Olmo, más o menos. O del Buen Pastor. Y ya llegando a la Cruz Roja, ¿qué sería? Por el Ciudad Universitaria, y ya se ponía más negra la nube, ya se ponía más ahí, uy, esto se viene, y seguimos caminando, bueno, seguimos. Y se largó la lluvia, pero se largó con todo, y empezamos a correr. ¿Para dónde corremos? Y veíamos los árboles, y empezamos a correr, y vimos, bueno, nos metemos en los árboles. Acá nos va a proteger, y yo lo que hice fue guardar el celular, porque pobrecito, está viejito, está roto por acá, y si entra agua, chao. La cuestión es que lo guardé y estábamos ahí, y todo bien al principio, caía agua, y nos goteaba, nos chispeaba, pero ya después pasaron 5 minutos, y no paraba, y pasaron 10 minutos, y no paraba, y entraba más agua, se empezaban a mover, y venía esos vientos, y caían todo el agua que queda acumulada en las ramas, y empezaba a hacer frío, y lo que nosotros pensábamos que era un refugio, que no iba a cubrir, y había otro chico ahí que estaba también, estaba así el chico, al principio estaba así como deportista, ¿no? Y después estaba algo así como ya acurrucado, y después vimos que se fue, se fue, ¿qué hacemos? ¿Volvemos caminando? Yo le dije, no, mirá, está lloviendo, no vamos a mojar más todavía, y hace frío. Y después, no sé cómo fue, iluminado por el Espíritu, vi el edificio de Ciudad Universitaria. Y dijimos, venimos acá al árbol que entra, nos puede cubrir un poco, pero entra igual, nos mojamos todos. ¿Por qué no fuimos allá? Y bueno, fuimos corriendo y ahí estábamos, ya no nos mojamos, nos fuimos secando. Y ese era en sí el refugio. Ese era lo que teníamos que haber hecho al principio, desde un principio. No, vamos allá, nos ponemos en ese edificio. Pero nosotros mirando solamente hacia adelante, vimos el árbol, lo pusimos ahí y nos quedamos encima, no 5 minutos, sino casi 20, y nos mojamos todo. Pero después fuimos a ese edificio y nos cubrió. Muchas veces nosotros vamos hacia otro lado en vez de a Dios. No vamos a Dios directamente. Y Él es nuestro refugio, el único refugio. No puede haber otro refugio, no hay otro que reemplace a Dios. Él es la roca sólida. Él es nuestra columna, nuestro pilar, nuestro fundamento. Y si nosotros atinamos a nuestra propia fuerza, nuestro trabajo, nuestro talento, nuestros dones, nuestras amistades, nuestra influencia,
el gobierno, aunque oramos para que el gobierno esté bien, pero si confiamos en esas cosas, más que en Dios, y ponemos nuestra fe en esas cosas y no en nuestro refugio, quien es Dios, fallamos y nos vamos a mojar, y nos vamos a mojar feo, y vamos a pasar algo innecesario por no ir hacia el refugio verdadero, quien es Dios. Miren, Él es el ser eterno y no va a dejar de existir. Dios no ha muerto y podemos ir a Él. Él es nuestro refugio en cualquier circunstancia. Miren, cuando estaba en la cuarentena, y voy a dar un ejemplo acerca de eso, de cómo Dios en mi vida ha sido un refugio. Y seguro que ustedes, si tienen más años, tendrán muchas historias de esto, de cómo Dios ha sido un refugio en ustedes. Pero yo, cuando estaba en la cuarentena, y se lo he contado a algunos, que, bueno, se cerraron todos, dejaron de venir a la iglesia, ya nos quedamos todos en casa, y ya empezaba después, eran 2 semanas, se extendió. Y la cuestión es que, bueno, una de las cosas que yo recibía era el dinero también de la ofrenda. Mi papá también me ayuda. También el pastor, por ahí me mandaba para los impuestos de la casa. Pero en ese momento, como que a todos, ¿no? A todos nos pasó. Se cortó. Y después, justo tenía que hacer un gasto. Lo hice, lo tenía que hacer. Y después tenía que dar a alguien. Y dije, bueno, estoy en tu mano, Dios. Y después, cuando yo, mi temor, mi incertidumbre era que viniera la boleta. Y yo dije, bueno, acá va a venir la boleta de gas, va a venir, no sé, 300 pesos. ¿Qué son 300 pesos? Toma. ¿No? Pero cuando abrí la boleta, 1400 o 1500, no sé, una cosa así. No, pero si yo ni siquiera utilizo gas. No le importa, ¿no? Te vacunas. La cuestión es que yo decía, uy, ¿dónde voy a sacar esta plata? Y bueno, me ponen la fecha. Y la Biblia dice, no debáis nada a nadie, ¿o no? Sino el amor unos a los otros, Romanos 13. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo me puse a pensar, a dar vuelta, ¿cómo puedo hacerlo? Pero dije, pará. En Santiago 4 dice, no tenéis, ¿por qué? Porque no pedís. Y cuando pedís, pedís mal. ¿Y qué dice Jesús? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y yo, bueno, oré a Dios como nunca. Oré, le pedí a Dios, derramé mi corazón y dije, Dios, esto está ahí, vos encargate. Y fue la sensación cuando, como Ana, cuando oraba y le vio el profeta, el sacerdote Elí, ¿era? Que vio que estaba ahí y decía, está borracha. Pero en realidad no, estaba orando a Dios, estaba descargando su corazón. Y cuando se levantó Ana, dice que ya estaba aliviada. ¿Por qué? Porque entregó su cara ¿a quién? A Dios, no a otra persona, a Dios, porque él sabía. Entonces yo me levanté y dije, ya está, había en paz, porque yo sabía que en algún momento él iba a contestar. Bueno, ya se abrieron un poco las cosas en la cuarentena y ya se acercaba el día, se había pasado, bueno, la cuestión es que pude cortar algunas cabezas, no cabezas en sí, pero sí cortar el cabello. Y bueno, y dije, ¿qué hago, Dios? Lo veo y veo a ver si llego, ¿no? Y empiezo, no sé, a buscar otra cosa. Dije, no, mejor lo dejo ahí, lo guardo, y cuando llegue a casa ahí recién lo veo, porque yo ya estoy creyendo que ya está, ya Dios ya se encargó. Y voy ahí, llego a mi casa y dije, bueno, acá ya está, lo veo. No, para, cámbiate, prepárate, porque ya el dinero está, ya, o sea, tenés que ir ya confiando, sabiendo qué cosa. Me cambié y bueno, y empecé el conteo. Primero billete grande, 500, después 200, 100, y ya van mermando, ¿no? Ya, y iba contando lo de 50, lo de 20, lo de 10, y después ya entré contando moneditas, porque no veía que no llegaba. Y ustedes saben que me faltaban, creo que, 1 peso.
Y dije, pero Dios, tú me dijiste que va a estar todo, y tiene que estar todo. Y entonces empecé a ver en la casa, a ver dónde había, pum, encontré $1.50, fui a pagar pero con $1.50 más. Y la cuestión es que, ¿por qué cuenta todo esto? Porque Dios es nuestro refugio. En cualquier circunstancia nosotros debemos ir a Él primero, debemos derramar nuestro corazón hacia Él. No pienses en cómo solucionar primero, porque es la mente humana, siempre está tratando de solucionar con su propia fuerza. Sí, obvio, reacciona a un momento de urgencia, pero déjaselo en las manos de Dios y Él va a responder. Y yo después volvía, no porque, bueno, le había pagado, había conseguido, no, sino porque Dios responde y Dios es nuestro refugio, amén. Y eso seguro que ustedes también deben tener, y si no lo tienen, les animo a que puedan poner su vida o sus problemas en Él. Yo no digo que va a responder siempre de la misma manera que nosotros queremos, tal vez responde de otra manera, pero Él se va a encargar. Él es nuestro Dios, Él es nuestro refugio, y Él está por siempre, por siempre. Entonces, después al otro mes, ¿saben cuánto me venía? Creo que cuando empecé a utilizar el gas, ya dije, acá me va a venir más todavía porque hace frío y me venía 350, 400 y yo decía, wow, gracias a Dios, y ya, igual ya se había estabilizado todo lo demás. Pero eso es, podemos dar gloria a Dios, amén. Damos gloria a Dios, que Dios es nuestro refugio, de la misma manera que es refugio para Moisés, lo fue para Moisés y el pueblo de Dios, de Israel. También, versículo 2, dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, tú eres Dios. Moisés toma por referencia las cosas de la naturaleza que permanecen en el tiempo. Ejemplo, montañas, ejemplo, la tierra. Yo creo que se está refiriendo al planeta Tierra, aunque no sabemos, hay alguna opinión personal, pero se dice la tierra. Después, el mundo. Yo creo que ahí está refiriendo también a todo, ¿no? Él veía así las cosas, el cielo, él no veía todas las imágenes que ahora sacan, satelital, pero él veía esto y decía, esto es tan vasto. Bueno, antes que naciesen los montes, las montañas, las sierras, la tierra, las estrellas, tú eres Dios. Y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué habla en tiempo presente? ¿Por qué no dice tú eras Dios o tú fuiste Dios? Porque Dios es eterno y siempre es Dios. Y el tiempo no le cambia, Él sigue siendo lo mismo. Es similar también al que Dios es inmutable. Dios no cambia. Entonces Dios está presente y Dios es el mismo, Dios es eterno. Y al decir que desde el siglo y hasta el siglo, o como lo dice en la Biblia de las Américas, desde la eternidad y hasta la eternidad, quiere decir que Dios es sin principio. Es sin principio. Escuchen bien, porque esto responde a algo de la eternidad, al concepto de la eternidad. Es sin principio ni fin. Está antes y estará después. Es similar a lo que dice en Apocalipsis 1:8. Voy a leérselo. Apocalipsis 1:8. Dice así, la palabra de Dios. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el alfa y el omega. Es la primera letra del alfabeto griego, el alfa, y la omega es la última letra del alfabeto griego. Él está del principio hasta el fin. Él dice el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es similar cuando dice desde el siglo hasta el siglo. Dios es eterno. Dios es eterno. Y cuando queremos decir, nos referimos a la eternidad de Dios, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Primero, que Dios siempre existió. Primero quiere decir que Dios siempre existió. Hay, como ya lo vimos, Él no tiene tiempo, Él no fue creado.
Él está fuera del tiempo, entonces siempre existió. El tiempo empieza a surgir o a contarse después que Él lo creó. ¿Cuándo fue la primera hora o la primer segundo? En Génesis 1. ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. A partir de ese momento, el tiempo toma su lugar, empieza a contarse. Pero en el principio ya era Dios ya existía. Entonces, cuando queremos decir que Dios es eterno, quiere decir que Dios siempre existió, Dios siempre estaba y siempre estará. También que Dios siempre lo ve con la misma lucidez. ¿Qué queremos decir con que Dios es eterno? Es que Dios siempre lo ve todo con la misma lucidez. Y ahora tengan paciencia porque voy a dar algunas definiciones, pero es necesario para poder ir entendiendo acerca de esto. Por ejemplo, voy a leer una cita. Dios no tuvo comienzo y no tendrá fin. Él conoce los acontecimientos que tienen lugar en el tiempo, pero en ninguna manera está limitado por por el tiempo. Reconoce algunos eventos como pasado y otros como futuro en relación a los presentes, pero pasado, presente y futuro son igualmente conocidos para Él. Wow, y ahí decimos, ¿cómo? Pasado, presente y futuro, ¿cómo son lo mismo? Pero sí, para Él es lo mismo. Nosotros contamos los acontecimientos uno tras otro, a medida que suceden. Dios ve todos los eventos conjugados en un todo, como si fuera uno. Dios lo ve así, todo. Increíble. Vamos a ver el pasaje de Salmo 94, que vamos a explicar más acerca de esto, que Dios siempre lo ve todo con la misma lucidez. Salmo 94 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Y muy similar, Pedro también escribe lo mismo en 2 de Pedro 3.8. 2 de Pedro 3.8 dice, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor, o para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. La segunda frase es similar, 1000 años como un día. Es similar a lo que dijo Moisés. 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, el día que pasó. Y aún más, lo pone en menos tiempo. Dice, y como una de las vigilias de la noche. ¿Cuánto duraba la vigilia? Duraba 3, 4 o como mucho 5 horas, pero no más de eso. 3, 4 horas. Y dice, 1000 años, reducido en eso. Entonces acá Gruden estaba explicando también, y saqué esto, dice, cuando nosotros recordamos los eventos, por regla general nosotros nos acordamos los eventos que sucedieron hace poco. O sea, el día de ayer recordamos de mejor manera que lo que pasó un año atrás. ¿Recuerdan qué estaban haciendo hace un año atrás ustedes? Ahora. ¿Recuerdan? ¿Alguien puede anotar de una inscripción rápida? No. Pero si yo te pregunto, ¿qué hiciste ayer? ¿O qué pasó ayer? Vos podés decir, no, ayer sí hice esto, hice aquello, comí, dormí, no, ¿te acordás? Te podés acordar hasta de la ropa que tenés, o la ropa que tiene tu esposa, tus hijos, o lo que sea. ¿Recordás eso? Pero de acá hace un año, tal vez muy probable que no. De acá a 10 años, y de acá a 20, para los que son más viejitos, de acá a 30, y ya todo es más nublado, más incierto, porque no recordamos. Pero Dios recuerda de acá lo que pasó hace 1000 años. Aquí la Biblia nos dice que Dios ve 1000 años como ayer. Él puede recordar todos los hechos de hace 1000 años, por lo menos tan claramente como nosotros recordamos los eventos de ayer. Es más, para Él, 1000 años son una de las vigilias de la noche, un periodo de 3 o 4 horas, lo que le decía recién. Tal periodo corto de tiempo pasaría rápidamente y todos los acontecimientos serían recordados fácilmente. Sin embargo,
Así es como 1000 años le parecen a Dios. Se hace evidente que Dios vea toda la historia pasada con gran claridad y en forma vivida. Todo el tiempo transcurrido de la creación es para Dios como si acabara de suceder. Siempre permanecerá igual de claro en su conciencia a través de los millones de años de la eternidad futura. Increíble, increíble. O sea, Dios ve todo lo que pasó como si fuera ahora, como si hubiera pasado hace un ratito. Y lo que va a pasar también va a recordar por todos los millones y millones de años que van a venir. Un día es como 1000 años. Ahora, ya dimos la primera idea. Vimos que 1000 años es como si fuera un día. Ahora, en Pedro dice, da otra descripción más acerca de Dios. Dice que para con el Señor un día es como 1000 años. O sea, recién acaba de decir, en Salmos dice que 1000 años fue como ayer, y ahora un día es como 1000 años. Es decir, cualquier día de la perspectiva de Dios parece durar 1000 años. Es como si ese día jamás terminara, sino que siempre está sucediéndose de nuevo, puesto que 1000 años en lenguaje figurado quiere decir un tiempo tan largo como podemos imaginar, o toda la historia. Podemos decir que según este versículo, cualquier día para Dios parece ser el presente en su conciencia para siempre. O sea, este día para Dios es como si durara 1000 años. ¿A nosotros cuánto nos dura? Decir, uy, se me fue, ya son las 8, ya son las 9, y ya rápido, ¿no? Corremos y corremos. Pero para Dios, 1000 años, un día. Wow. Pero sabemos que está hablando en lenguaje figurado cuando dice 1000 años. En realidad es para siempre porque Él es eterno. Conclusión, en la perspectiva de Dios, cualquier periodo extremadamente largo es como si acabara de suceder, y cualquier periodo muy corto de tiempo, tal como un día, le parece a Dios que dura para siempre. Nunca cesa de ser el presente en su conciencia. Así que Dios ve y conoce todos los acontecimientos, pasados, presentes y futuros, con igual lucidez. Y bueno, por eso traje la pizarra como para dibujar y demostrar mis dotes artísticos. Aprobé rogándole al profe. Pero, a ver, acá. Dios. Y vemos acá el tiempo. Ahí termina. Y acá vemos lo que va a venir de eternidad. ¿Cuándo comenzó el tiempo? ¿O cuándo empezó? Con la creación. Ahí voy a escribir. Creación. No me apedreen por la letra, por favor. Creación. Acá podemos poner otro acontecimiento muy grande, que es, no sé si lo ven allá, la cruz. Bueno, algo que simboliza la cruz. Cristo. Y acá ponerle que estamos nosotros. 2021. Y acá, como uno de los eventos finales, el juicio. El juicio final. O el juicio del gran trono blanco. ¿Ven? De acá hasta allá van a pasar un montón de años, 1000. Ya pasaron. Y después del juicio final, la eternidad que viene. Pero Dios ve todos estos eventos, el presente y el futuro, todo lo ves de la misma manera. Él ve el pasado, presente y futuro de la misma manera. Y es eso el punto que quiero explicar, que Dios ve todo con la misma lucidez. Él no está diciendo, uy, pará, ¿qué pasó el año pasado? Y está ahí la otra persona Trinidad y dice, no, viste que hubo la cuarentena, hubo esto. Sí. No, él ya está todo ahí presente. Entonces, vamos a ver por último vamos a ver
¿Qué quiere decir? Que Dios es eterno. Dios ve los acontecimientos en el tiempo y actúa en el tiempo. Eso también quiere decir que Dios ve los acontecimientos en el tiempo y actúa en el tiempo. Voy a leer un pasaje, Gálatas, vamos apurándonos. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Nos apuramos porque para nosotros un día no es 1000 años. Gálatas, capítulo 5, versículo 4 al 5, voy a leer. De Cristo os desligasteis, que por la ley os justificasteis. No. Gálatas 4, ¿dije 4? Sí, estoy leyendo el 5. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. Ahora sí. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5. Y noten esa frase, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento del tiempo, es decir, Dios ya iba viendo y que cuando los hechos, cómo se estaban dando las circunstancias, y dijo, ya está, se cumplió. Ahora voy a enviar ¿a quién? A Jesús, a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, en el cumplimiento del tiempo. Entonces vemos que acá Dios ve los acontecimientos del tiempo, pero también actúa en el tiempo. Él se mete, Él interfiere en el tiempo. En Hechos 17, 30 al 31, si lo quieren buscar, se lo voy a leer también. Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31, habla acerca de esto. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué tiene que ver esto con que Dios actúa en el tiempo? O que Dios ve los acontecimientos en el tiempo. Miren, pero noten, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿En qué tiempo está hablando ahí? ¿Pasado, presente o futuro? Pasado. Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Y después continúa. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿En qué tiempo está hablando ahí? Presente. Bueno, está diciendo el mismo Pablo, ¿no? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. ¿En qué está hablando ahí? ¿Pasado, presente o futuro? Futuro. Entonces vemos que Dios va a intervenir. Dios intervino en la historia, Dios interviene en el presente y Dios va a intervenir también en el futuro. ¿Quedó claro? Más o menos. Bueno, Dios es eterno en ese sentido, que siempre ha existido, que Dios ve, que Dios es eterno en el sentido que Dios ve todos los acontecimientos como si fuera uno solo, una conciencia presente por siempre. Él está ahí. Nosotros recordamos, mira, ¿te acuerdas aquel día? No, Él ve todo como si fuera ya. Dios ve los acontecimientos en el tiempo y actúa en el tiempo. También ese es otro sentido por el cual Dios es eterno. Dios va a actuar. Dios no tiene sucesión de momentos en su propio ser y ve toda la historia con igual vividez y que ve en su creación el desarrollo de los acontecimientos a través del tiempo y actúa en forma diferente, en puntos diferentes en el tiempo. En breve, Él es el Señor que creó el tiempo y que lo gobierna y lo usa para sus propios propósitos. Dios puede actuar en el tiempo porque Él es el Señor del tiempo. Lo usa para mostrar su gloria. Amén. Él es el Señor del tiempo. Él no está corriendo, Él no está apurado como nosotros, ni nervioso por entregar un examen, por entregar un trabajo, por estudiar para un examen. Uy, ya se acaba mi día de vacaciones. No, Él no está apurado en cuanto a eso. Él es eterno. Está fuera del tiempo. Él es el Señor del tiempo. Entonces podemos estar tranquilos que Dios, si debe actuar, va a actuar. No es un vago o que es un impotente, no. Él si tiene que actuar, va a actuar. Es así. Si no actúa es porque sus propósitos no son los nuestros. Como dice en Isaías, mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos no son
vuestro pensamiento, así como el montaña y bueno, sí, continúa. Nosotros muchas veces queremos algo y no llega. Y cuando llega nos gozamos. Pero aún veces no llega como nosotros queremos. Llega como Él quiere en el momento que Él quiere. Pero podemos estar confiados. Podemos estar confiados de que Él nos escucha. Podemos estar confiados de que nosotros podemos pedirle y Él nos escucha. Y que Él va a responder si es conforme a su voluntad. Pero también eso nos deja tranquilos porque debemos esperar en Él. Debemos esperar en Él. Y ya para ir finalizando, Salmo 90 de vuelta, recién acabamos de ver Salmo 91, Salmo 92, y vamos a ir viendo hasta el versículo 17. Ya nos tomó bastante, pero vamos a ir acabando con estos pasajes, versículo 9 al 12. Acá, como le dije, Moisés da una descripción del hombre, dice que es como la hierba y después desaparece porque la hierba es cortada. Y versículo 9, continúa. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. ¿Hablando de quién? Del hombre, de las personas. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en lo más robusto son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos el corazón sabiduría. Vamos a ver eso y ya finalizar. Pero primero me impactó cuando Moisés dice que todos nuestros años son como un pensamiento. Está hablando en sentido figurado. Pero después empieza a utiliza un término que es real. O sea, son 70 años y 80 años lo que dura. Póngale que es algo similar. Acá aplicamos en Argentina. ¿Cuál es el promedio de vida para la mujer hasta hace pocos años en Argentina? ¿Saben? Bueno, es 75. Hagan en cuenta que acá el 0. Y vamos a hacer una barrita. Esto lo vi. Acá 0. 75. Si son mujer, el promedio de vida es de 75 acá en Argentina. Ahora, ¿saben cuál es el promedio de vida para los varones? ¿Para los hombres? Es 70. Así que, sí, saltá, gozate porque vas a vivir más si son mujeres. Y 0, acá, 70. Hagan de cuenta que todo esto son nuestros años. Moisés dice que él, versículo 10, nuestra edad son 70 años y si lo más robusto son 80 años. Ponele que hay personas que vivan hasta ¿cuánto? Hasta 90. Ponele como mucho, ¿no? 90, 80, viven así personas. Pero promedio de vida es eso, hace tiempo atrás. Ahora, no sé vos dónde ya está, pero yo del 0, ponele que si lo dividimos en 3, acá. Esto es verdad. Ya, perdón. Está grabado, bueno, después ahí tiene que... Ven acá. 25. 25. Esto, utilizado. Entonces, ya lo utilicé. Me quedan, si Dios me lo permite, unos 45 años más. Uy, estoy asustado. Y si me llega a agarrar una enfermedad o algo por el estilo, me puede reducir la vida. Ponle que sea 60. Hay muchas personas que mueren a los 60. Y me quedaría menos. Ahora, él en el versículo 12
dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, ¿por qué estoy poniendo esto? Estoy poniendo esto porque si sos mujer, y veo acá unas caras que no todos son jovencitas, y que tal vez está por acá, o está más acá, no sé, eso vos lo vas en tu mente, lo vas poniendo. Y si sos hombre, no sos joven como yo. Sos joven, tal vez puede estar por acá, o por acá, y ya utilizaste. Y en Salmo 90:12 dice, de vuelta, enséñanos de tal modo a contar nuestro día que traigamos al corazón sabiduría. Está diciendo que, mirá, Dios, ayúdanos, tú eres eterno. Nosotros, nuestros años pasan como un pensamiento, como un sueño, se van rápido. Por eso, ayúdanos a contar nuestros días. ¿Me puedo ir ya ahora? Y Moisés cuando le escribió no era ningún joven, ya había pasado mucho tiempo. ¿Qué voy a hacer con el resto de mis días? Porque tenemos, ya el día está establecido, Dios sabe cuándo nacemos y cuándo vamos a partir de esta tierra. Entonces, como que Moisés dice, ayúdanos a poder analizar nuestra vida, poder parar y poder traer el corazón sabiduría, para poder actuar de forma sabia con el tiempo que tenemos, con el tiempo que disponemos. Ahora, ¿sos consciente de que te queda poco? O sea, en cierta manera, los años van pasando y como dice él, pasan y vuelan rápido. ¿Qué estás haciendo con el tiempo que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con el tiempo que Dios te dio? Porque después vamos a pasar a la eternidad. Y esto también quería utilizar otra ilustración. Hoy me viene todo un maestro, una ilustración, que es la soga. Van a tener que sacar soga, hermanos. Hagan de cuenta que esto es la eternidad. Sí, bueno. Y llega. Esto es la eternidad. Voy a poner más. Esto es la eternidad. Y en realidad la eternidad, ¿cuánto es? No tiene. Es como no, ya lo borré. El símbolo es infinito, no tiene. La eternidad futura es eso. El hombre va a pasar o en el cielo o en el infierno. Pero nuestros 70 años, y fui generoso, comparando con esto, serán esto, 70, 75 años, 80 como es más robusto, 90, serán esto, no más de esto. ¿Cuánto es? Una mano. Y muchas veces nosotros nos afanamos, nos preocupamos y estamos solamente pensando acá, en esto, o en esto, ahora uno más grande. Y como dice Jesús el rico dice, bueno, amontoné graneros y hice construir casas. Y después que dijo Jesús, necio, esta noche la muerte viene a pedir por tu alma. Y lo que tenés, ¿para quién va a ser? Entonces lo que quiero decir, el desafío que quiero dejarle, es que podamos vivir estos días de forma sabia para ya saber disfrutar toda la eternidad. Estamos acá de paso, somos extranjeros y peregrinos. No nos afanemos por qué comeremos o por qué beberemos, dónde viviremos. Dice Jesús, dice en Hebreos, mientras que tengamos sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dios ya sabe lo que va a pasar. Y si estás en Cristo, nuestra eternidad es gloriosa. Vamos a estar para siempre con Él y por siempre. Amén. Amén. Qué glorioso va a ser eso. Ahora, si no estás en Cristo, ¿y cómo sabes si no estás en Cristo? Es sencillo. Te hago esta pregunta. Si Dios, cuando esté delante de Dios y Dios te dijera, fulano de tal, ¿por qué te tengo que dejar entrar acá en mi casa? ¿Por qué te tengo que aceptar aquí? Y vos respondés como esto,
y porque fui bueno, o porque vine a la iglesia, o porque ayudé a un enfermo, o le di propina a un mendigo, o ayudé a una anciana a cruzar la calle. Si respondes de esa manera, te digo la verdad que tu eternidad va a ser de tormento. De tormento. Todo esto placentero que pudiste haber vivido y disfrutado, si no estás en Cristo, va a ser de tormento. Y por más que haya sido una buena persona o lo que sea, va a estar lejos de Dios. Pero si respondes, si decís cosas, si tenés la convicción de que decís, ¿sabes qué? Soy un pecador. No merezco nada. Merezco solamente la condenación. Pero Cristo me amó. Y yo confié en Él, en su sacrificio en la cruz. Y ahora vivo en Él y vivo para Él. Y por esa razón es que solamente por su gracia y por su misericordia yo voy a poder disfrutar de eternidad junto a ti. Amén. Esa debe ser la respuesta. Solamente la salvación es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Así que, ¿cómo estás viviendo este puñado? A la vista, como debe ser, a la vista de Dios, a la perspectiva de Dios, a la perspectiva que Moisés los pone. ¿En qué estás invirtiendo? Si ya tenés 40, 50 años, ya no se te queda todo esto, ¿no? Yo me pondría acelerado, porque ya vas a ver a Dios. Me pondría emocionado, pero también me pondría de forma urgente. Yo leería más la Biblia, oraría más, porque ya estoy a punto de partir, estoy a punto de ir con mi Dios. Así que te animo. Si estás haciendo otra cosa, viendo series, viendo fútbol, estando ahí en redes sociales, en YouTube, cosas así que en cierta manera son entretenimiento que no tienen pecado en sí, pero te quitan todo el tiempo y vos estás creado para algo mayor, algo glorioso. Te digo, deja eso, busca a Dios, busca a Cristo, aprovecha tu vida, tus días para algo glorioso. Vamos a orar. Dios, gracias por este día, gracias Padre porque nos das la promesa de que un día estaremos para siempre contigo, disfrutando de toda la eternidad junto a ti, alabándote y glorificándote, Señor. No sé cómo va a ser eso, no tengo idea. Como dice, ojo que no vio, ni que oído oyó, eso está reservado para los que te aman, para los que son tuyos. Señor, un día estaremos allí y será glorioso. Ayúdame, Padre, a despojarme de las cosas que hay aquí, Padre. Los placeres, las atracciones de este mundo son temporales, no duran. Nosotros somos como la flor, aparece y después desaparece. Señor, estamos por un poco de tiempo. Ayúdanos a utilizar nuestro tiempo para tu gloria, para tu honra, para algo eterno, para algo para lo cual fuimos creados. Ayúdanos, Padre, a servirte. Te pido, Dios, por mis hermanos, por esta congregación, quite la frialdad, quite la apatía hacia ti y que pueda confiar en ti, Señor, y dedicar su vida, los años que les restan, para ti, para tu gloria, Señor. Que puedan ser luz y sal allí en sus hogares. Que no vuelvan como vinieron, Señor. Que vuelvan renovados, con ganas de leer tu palabra, de pasar tiempo en tu palabra, de orar, de ayunar, de vigilar, Padre. Danos ese sentir, porque ya estamos, en cualquier momento podemos ir a tu presencia. Y nuestros días van a ir pasando. Ayúdanos a aprovecharlo en algo que es eterno, como tú eres eterno, y no en vanidades. No es algo que va a destruirse cuando venga el fuego. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, los amo en Cristo. Ruego por ellos, Padre. Gracias, Señor. Te lo pido todo esto en nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.